Bueno, vamos ahora con un vídeo explicativo de uno de los principales problemas que encuentro que tenéis los estudiantes de ingeniería o de álgebra lineal a nivel universitario, y es el tema de los cambios de base. Al final acaba poco estructurado, poco, digamos, claro, y lo veo fundamental para luego poder pensar en los siguientes temas posteriores, ¿vale? Si no entiendes bien la parte de espacios vectoriales con los cambios de base, no vas a entender después todo lo posterior. Eh, Sabemos que una base de un espacio es un conjunto de vectores, un sistema de vectores que generan todos los vectores del espacio, que combinaciones lineales de esos vectores de la base generan cualquier vector que pertenezca al espacio. Bases ahí infinitas, ¿vale? R2, sabéis que es un espacio de dimensión 2, entonces como tiene dimensión 2, todas sus bases van a estar formadas por dos vectores y la única condición que deben de cumplir esos vectores para formar una base es que sean linealmente independientes. Os he puesto un ejemplo de B1 y B2, ¿vale? Dos bases diferentes, con dos vectores linealmente independientes, y yo sé que cualquier vector se puede expresar como combinación lineal de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a que el vector V nos den las coordenadas 2, 3 y no nos digan en qué base están expresadas estas coordenadas. Cuando no nos lo dicen, se entienden que están expresadas en la base canónica, lo que significaría que el vector es este. Tiene coordenadas 2, 3 en base canónica. Ante ausencia de información, se supone o se presupone base canónica. Entonces, sí, permitidme que añada aquí la base canónica, ¿vale? 1, 0, 0, 1. Claro, la pregunta es, ¿cómo puedo yo expresar este vector 2, 3 en coordenadas en base B1 o en coordenadas en base B2? Yo sé que el 2, 3 está en canónica, pero ¿cómo puedo expresarlo en coordenadas de base B1 y cómo lo puedo expresar en coordenadas de base B2? En otra base. Las bases son lenguajes, son idiomas, ¿vale? Cuando yo cojo esto es una botella, ¿vale? Una botella en nuestro idioma, ¿vale? Pero tiene otra etiqueta en idiomas diferentes. Pero el elemento sigue siendo el mismo, que es lo que nosotros entendemos por una botella. El vector 2, 3 es el 2, 3 en la base canónica. Como botella, el objeto este es una botella en el idioma, en el castellano. ¿Vale? La pregunta es, ¿cómo se puede expresar este vector en otros idiomas diferentes, con sus coordenadas, en otras bases diferentes? Lo que vamos a utilizar son las matrices de cambio de base. Vamos a intentar utilizar las matrices de cambio de base en las cuales quiero que la idea os quede clara. La matriz de cambio de base de una base B a una base B' se le suele llamar la matriz de paso de B a B' y consiste en coger los vectores de B, vamos a llamarlo VB1, VB2 y VB3, y expresarlos como combinaciones lineales de los vectores de la base B'. Estas combinaciones lineales que tenéis que repetir con todos los vectores de la base de salida, yo llamaré base de salida de donde parte el cambio, ¿vale? Yo quiero cambiar de esta base a esta base, base de salida es la base inicial, base de llegada a la base final. Estos cuadraditos que debéis de rellenar, ¿vale? Los vamos a colocar en columnas. Aquí pondremos el primer cuadradito, ¿vale? Los tres primeros cuadraditos en columna, los tres siguientes en columna y los del tercer vector en columna, y así tendremos la matriz de cambio. Aplicado a nuestro ejemplo, si yo quisiera la matriz que cambia de B1 a B2, debería de coger B1, que es 2, 1, 0, 2, y expresarlo como combinación lineal de los vectores de la base B2. 1, 1, menos 1, 1, esto sería un A, B, C, D. Cuando tuviera A, B, C y D, yo pondría AB en columna, CD en columna. El inconveniente que, jolín, encontrar A y B supone, bueno, pues tengo dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si os he puesto un ejemplo fácil para que me resulte fácil la explicación y que vosotros lo entendáis bien y sea rápida, pero imaginaos en R3. Esto es complicado. Sin embargo, hay un cambio de base que a nosotros nos resulta muy sencillo, que es el cambio de base que muere en la canónica. El cambio de base de B1 a BC
consistiría en colocar los vectores de B1 como combinación lineal de los vectores de la canónica del espacio. ¿Vale? Aquí tendríais 1, 0 más 0, 2. Pero esto es muy fácil. Esto sería un 2, esto sería un 1, esto sería un 0 y esto sería un 2. 2, 1, 0, 2. Por lo tanto, la matriz de cambio sería 2, 1, 0, 2. Podemos concluir que la matriz de cambio de base de cualquier base a la canónica son los vectores de la base de salida en columnas. Súper fácil. Por lo tanto, yo voy a tener muy fácil esta matriz de aquí y esta otra matriz de aquí, PB2BC, que utilizando la regla que hemos dicho, ¿vale? Va a ser los vectores de B2 en columna, 1, 1, menos 1, 1. Súper sencillo. Pero, claro, el problema es cuando no morimos en la canónica, ¿no? ¿Qué pasa con la matriz de cambio de base de BC a B1? Fácil. Las flechas son matrices. Los sentidos de las flechas representan la acción de la matriz. La matriz de cambio de base de BC a B1 no va a ser más que la de B1 a BC inversa. La inversa de esa matriz. La matriz que va de B1 a B2 no va a ser más que la matriz, perdón, de BC a B2, perdón, va a ser la matriz B2 BC inversa. Solo tendremos que invertirlas. El método de obtención de matrices inversas, pues ya sabéis, o bien por el método de Gauss o bien por la junta de la traspuesta dividida por el determinante, ¿vale? Eso lo habrán explicado en bachillerato. El gran problema viene aquí. ¿Qué pasa con la de B1 a B2? ¿O la de B2 a B1? Bueno, sabéis que conseguida una tendríamos todas. La matriz de cambio de base de B1 a B2, yo siempre digo que hay que construir una especie de puente, hay que pasar siempre por la canónica. Fijaos, el camino de B1 a B2 se puede realizar de otra manera. PB1, B2 se puede realizar de otra manera. Pasando por la canónica, se podría pasar primero por PB1, BC. Y cuando estemos aquí, aplicar esta otra, que como veis es PB2BC a la menos 1. Esta va a ser la forma en la que vamos a aplicar. Cuidado, escribimos las matrices de derecha a izquierda. ¿Y eso por qué es? Simplemente porque lo que nosotros vamos a hacer es, si yo quiero pasar de B1 a B2, como os he dicho, yo lo que quiero es que un vector que está expresado en coordenadas de B1, cuando le aplique la matriz B1, B2, me dé el mismo vector aplicado en coordenadas de B2. Cuando digo aplico la matriz, es multiplico la matriz por las coordenadas del vector. Bien. Vamos por el camino azul, ¿vale? Yo estoy en B1, ¿vale? Y una vez que yo estoy en B1, lo que voy a hacer para sacar de B1 al vector, a las coordenadas de B1 al vector, es aplicarle la matriz PB1BC. PB1BC. Eso es lo primero que voy a hacer y ya estaría en este punto. Y a lo que me dé, le voy a aplicar la matriz PB2BC a la menos 1. El resultado me lleva aquí, a las coordenadas de este vector original, pero en B2. Por lo tanto, si hacemos una analogía entre la ecuación roja y la ecuación azul, nos damos cuenta que esto tiene que ser igual a esto, es decir, justo la expresión que os puse aquí. Para mí el juego de las flechas funciona bastante bien, ¿vale? Para enterarme de cómo van las cosas. Nosotros lo que tendríamos que hacer en este ejemplo es calcular PB2BC y elevarla a la menos 1, ¿no? PB2BC es esta, así que yo voy a coger PB2BC, que sería la 1 menos 1, 1, 1, y yo siempre hago la matriz inversa, la hago por Gauss. Me coloco la identidad al lado y empiezo a hacer Gauss. Haré F2 menos F1 para escalonar. 1 y 1, 2, menos 1, 1. Y ahora directamente haré 2F1 más F2 para que me quede 1 menos 2, perdón, 2F1 más F2, menos 2 más 2, 0, 2 menos 1 es 1, y esto es un 1 si no me equivoco, y aquí tendré 0, 2 menos 1, 1.
Como aquí busco tener la identidad, ¿vale? Simplemente divido F1, multiplico por 1/2 y F2 por 1/2, y así ya tendré aquí la matriz identidad, que es lo que buscaba, y esta me quedará como 1/2, 1/2, menos 1/2, 1/2. Esta es la matriz a la -1. Si nos vamos a esta expresión, lo que yo tendré que hacer es, fijaros cómo expreso la matriz PB1BC, ¿vale? Perdón, PB2BC a la -1. PB2BC a la -1, saco el 1/2 fuera para que me sea más sencillo trabajar, la multiplico por PB1BC, que sabéis que PB1BC era la 2012, la multiplico por el vector que estuviera en XB1 y me dará el vector en XB2. Esta sería la matriz de cambio de base de B2, de B1 a B2. Multiplico esto por esto y me quedará 2 y 1, 3. Aquí me quedará un 2, aquí me quedará un -1 y aquí me quedará un 2. Por XB1 es igual a XB2. Y la matriz de cambio que estaba buscando será la 3/2, 1, menos 1/2, 1. Si yo tuviera las coordenadas de un vector, como tenemos aquí, en B1, simplemente imaginad que yo tengo un vector en B1. Fijaros el vector original que tenía. Yo tenía el vector 2, 3 en base canónica, ¿vale? Si yo tengo el vector 2, 3 en base canónica, yo tendré que aplicar una matriz que va de BC a B1 para expresarlo en B1. Si yo tengo el vector 2, 3 en base canónica, yo tendré que aplicar PBC B2, que es la que hemos calculado, y me dará X en B2. De esta manera, como PBC B2 la tenemos como 3/2 menos 1/2, 1, 1 por el 2, 3, en BC, el resultado me quedará en B2 como coordenadas 3/2 más 3, me quedará algo así como 3/2 por 2, 3 más 3 es 6, si no me equivoco, y aquí tendréis -1 más 3, que es 2. El 6, 2 en base B2. Podríais hacer exactamente lo mismo con esta, ¿vale? Lo único que tenéis que tener claro son la dirección y sentido de las flechas, y saber que cuando hacéis la aplicación de las matrices tenéis que ir de derecha a izquierda siempre, ¿vale? Porque primero se aplica la matriz que primero se escribe.